Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. Romanos capítulo 1, versículo 11. Juntos leemos. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ser el invicto, el Dios majestuoso, indescriptible para nosotros, pero que podemos conocerte a través de tu palabra. Gracias por el evangelio que un día llegó, Señor, a nuestras vidas. Y gracias por este libro de Romanos, esta carta del apóstol Pablo. Rogamos que nos ayudes a entender la esencia del evangelio y, Señor, a entender el pensamiento de Pablo. Señor, rogamos tu ayuda, que tú seas glorificado con la exposición de tu palabra. Danos tu consejo. Te lo rogamos, pedimos en Cristo Jesús. Amén. Ahora suben rápidamente para entrar a nuestro versículo 11. Decíamos que el evangelio se tiene que proyectar a través de la vida. Pablo había hablado de que el evangelio no procede de los hombres, sino procede de Dios. Y el evangelio es acerca no de una iglesia o de un mensajero o de alguna persona. El evangelio es acerca de su Hijo, del Señor Jesucristo. Y también vimos que el evangelio tiene que proyectarse a través de cada creyente. Y Pablo va a decir o va a mostrar un primer producto, un efecto. Dice que el evangelio produce un agradecimiento y satisfacción. No hay mayor cosa que cuando gente conoce a Cristo y el evangelio va moviéndose, no hay mejor satisfacción que es Jesucristo. Dar gracias por el testimonio que se divulga. Decía Pablo en el versículo 8, estaba agradecido porque Roma era la capital del mundo y todo el mundo pasaba por Roma. Y cuando pasaban por Roma veían creyentes convertidos, cambiados por el Señor, transformados por su gracia, y la gente divulgaba, dice, allá hay gente diferente. Y Pablo estaba satisfecho por la obra que Dios estaba haciendo. Una cosa importante, nosotros no cambiamos personas. En la iglesia nadie cambia a nadie. El que cambia personas y transforma personas es Dios por su palabra, ¿verdad? Y el evangelio es el que transforma y opera nuestras vidas. Entonces, había Dios cambiado la vida de estos romanos, que toda la gente hablaba de ellos, se divulgaba. Otro efecto es que produce un agradable servicio. Decía Pablo que servía en espíritu. Y decíamos que hay muchos comentaristas hablan de varios aspectos, pero básicamente el texto va marcando que él estaba sirviendo con todo su ser, con toda su persona, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Servía a Dios, un servicio agradable a Dios. Y el servicio a Dios no tiene que ser una carga. No debe ser una carga venir a la iglesia, no debe ser una carga dar de ti al Señor. Es un privilegio servir en espíritu a Dios con todo el corazón. Y después decíamos que otro efecto del evangelio es que produce una activa súplica. Pablo estaba orando por todos los creyentes, aún con los corintios que eran carnales, por los espirituales, pero Pablo tenía en su mente siempre orando por los creyentes. El evangelio produce que podamos nosotros tener una activa súplica o oración. Versículo 11, ahí nos vamos ahora, vamos a ver otro efecto que produce el evangelio, y es un anhelo seguro de hacer la voluntad de Dios. Pablo era un hombre con muchos planes. Pablo era un hombre que tenía siempre planificando y viajando y viendo qué ciudad podía alcanzar para Cristo. Él decía, él lo he llenado todo, ahora quiero ir a España a predicar el evangelio. El hombre tenía muchos planes, pero él siempre quería estar seguro. Y su anhelo era estar seguro de hacer la voluntad de Dios. Versículo 10 dice, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Dice Pablo, estoy rogando. Y esa palabra en el texto griego, el verbo deomai, significa, hermanos, implorar fervientemente con todo el corazón. Este es un participio que está en tiempo presente. Le decía que el tiempo presente en la Biblia, en el texto, en el griego, siempre es algo continuo. Y o sea que Pablo estaba orando constantemente. Quiero ir a Roma, estaba orando. Obviamente vamos a ver que por la historia no llegó como él pensaba llegar. Él llegó prisionero, no llegó libre. Y decía que él estaba rogando, implorando fervientemente que de alguna manera, es interesante en español esa frase, que de alguna manera tenga al fin, es bastante larga, pero en el texto griego son 4 partículas, ¿ya?
eipos, eidepoté. Son 4 partículas que van marcando el sentir que tenía Pablo, el anhelo, el deseo, y va marcando esta expresión, sus emociones personales de Pablo de querer ir a Roma. En otras palabras, estoy esperando a Dios y ojalá pronto pueda ir. Es la idea. Pronto pueda ir allí a Roma. Y dice la Biblia, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios. Y ahí está, hermanos, el aspecto de que Pablo quería hacer planes, pero quería estar en la voluntad de Dios. Cuán importante en la vida vivir en conformidad a la voluntad de Dios, al telema de Dios, la voluntad de Dios. La gran lucha en la vida, hermanos, es en hacer nuestra voluntad o la voluntad de Dios. Despertamos a cada día y desde que empezamos a desayunar, vamos a llamarlo así, empezamos a ejercer nuestra voluntad. Y el desafío es a poder alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Muchos podemos hacer planes y los planes cambian, pero lo más importante y lo más seguro en la vida es hacer la voluntad de Dios. Pablo dice, yo quiero ir pronto y estoy ansioso de ir. La idea es, quiero ir allá a Roma, pero dice Pablo, por la voluntad de Dios. Ahora esa expresión por es una preposición en griego, en significa dentro, en medio. Es un indicador de ubicación. La idea es que quiero moverme no en mi voluntad, sino quiero moverme dentro, en y por la voluntad de Dios. En todo lo que quería hacer Pablo, indicando que su oración, su deseo, sus sentimientos, sus planes de ir a Roma tenían que estar ubicados dentro o sobre todo en la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es la voluntad de Dios? La expresión griega telemetai o telema tiene que ver con el deseo, el anhelo, la determinación, el propósito de Dios. A veces nuestro plan es un plan diferente al plan de Dios. Y cada día en oración, en búsqueda de Dios, tenemos que alinear eso. Cada día. Porque Dios tiene sus planes maravillosos y sus deseos para nosotros. Y siempre es para bien, no es para mal. Y a veces es difícil comprender por eso la voluntad de Dios. Porque es tan alto y por eso necesitamos buscar de Dios en oración, acercarnos más a Él, para llegar a comprender un poquito más de su voluntad. Pablo sentía ese deseo profundo de hacer la voluntad de Dios. Un comentarista llamado Ceballos comenta algo importante de eso. Dice él que Pablo sentía una necesidad profunda de ir a Roma, pero este sentir personal está sujeto a la voluntad de Dios. Y dice, en primer lugar, el pasaje es instructivo por lo que nos dice del compromiso del apóstol con los planes de Dios para su vida. Los más intensos deseos del creyente deben siempre estar sujetos a los propósitos de Dios. Y en segundo lugar, es instructivo por lo que dice acerca de la manera en que Dios revela su voluntad. Pablo tenía un sentir claro con respecto a lo que él debía hacer de ir a Roma. Pero esta convicción interior podía ser corregida y cambiada por lo que Dios le revelaba en las circunstancias de la vida. Dios le guiaba por el impacto del Espíritu en el espíritu de Pablo y también le guiaba por las circunstancias favorables o no favorables, por las puertas que se abrían o se cerraban. Sin lugar a dudas, el apóstol nunca podía haber imaginado lo que Dios haría para que él fuera al fin bien encaminado para llegar a Roma. Si usted lee la historia, Pablo estaba con ansias de ir a Roma. Quería ir como misionero, como fue a Tesalónica, a Filipos, pero cuando le agarran preso en Jerusalén y apela a César, él viaja en barco, encuentra un naufragio, llega en cadenas a Roma, prisionero. Llega de otra manera. Él quería viajar libre, quería viajar normal, pero Dios le lleva de otra manera. Ese era el propósito de Dios. Y en su oración decía, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y a ver, las circunstancias son tan difíciles de entender, pero Dios es soberano y tiene su voluntad marcada para cada uno de nosotros. Porque es mejor su voluntad que la nuestra. Si Pablo no hubiera llegado a Roma, prisionero, no se hubiera sentado a escribir las cartas de la prisión. Porque las cartas de la prisión tienen mucha riqueza y fue porque Pablo se sentó, estuvo ahí en la cárcel y tuvo más tiempo para poder escribir. Y aún allí la gente venía para buscar consejo. Pero hacer la voluntad de Dios. Cuán importante en la vida. No equivocarnos en hacer y buscar la voluntad de Dios. Y alguien que ha recibido el Evangelio y tiene a Cristo en su corazón, su búsqueda mayor y el efecto del Evangelio va a ser siempre producir o tener un anhelo seguro de hacer la voluntad de Dios. ¿Ya? Es un efecto. Muy bien, vamos a otro. Otro efecto es que el Evangelio produce un anhelo sincero, o sea, un deseo sincero. Dice, porque deseo veros, versículo 11,
para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Dice Pablo, porque deseo veros, verles, en otras palabras. Y este verbo epipoteo tiene que ver con el concepto de anhelar o desear con vehemencia, con intensidad ver a alguien. Es como, cuando uno viaja mucho tiempo y, a veces viaja el esposo, la esposa y desea ver a su esposa o a sus hijos. Hay una intensidad, una vehemencia de querer verlos. Es el sentimiento de Pablo. Algo intenso. Deseo verles. Y Pablo conocía a algunos de ellos. Si usted lee el capítulo 16 de Romanos, saluda a Aquila, a Priscila, a un tal Rufo, a varios que él conocía personalmente, que estaban en la iglesia en Roma. Quería verles cara a cara y poder gozarse con ellos, con la presencia de ellos y poder disfrutar de la compañía y de la comunión con ellos. Dice Pablo, porque deseo veros. Una razón de su viaje que Pablo marca acá es, quería él verles cara a cara, quería estar en comunión con sus hermanos. Y dice el versículo 11, continuando, ¿para qué? ¿Cuál es la otra razón de su visita a ellos? Dice, para, y esta palabra para, es una conjunción gina en el griego, tiene que ver con el propósito, indica un propósito. Y dice para comunicaros algún don espiritual. La otra traducción puede ser para contribuir. Esta expresión que tenemos acá, comunicar, es un verbo que puede traducirse o tiene el significado de impartir a través de contribuir con alguna necesidad, en este caso espiritual. Pablo quería ir y comunicar, no dar dones espirituales en el sentido de 1 Corintios 12 o Romanos 12. Acá la idea es de poder ser de bendición en aspectos espirituales. Y la palabra ahí, compartir, el doctor A.T. Robertson dice que se puede traducir también como lo que uno posee para poder dar lo que uno tiene. Y en este caso Pablo quería impartir algún don espiritual, algún carisma, que tiene que ver es un sustantivo que tiene que ver con regalos de gracia, con lo que Pablo quería contribuir a esa iglesia. Claro, Pablo era un gran maestro, tenía mucha revelación apostólica, quería contribuir con enseñanza, consejo, exhortación, consolación y todos esos aspectos que él tenía. Y la expresión neumáticon tiene que ver con aspectos espirituales. O sea, Pablo decía, yo quiero que mi visita a ustedes, tengo ese deseo sincero de ir a ustedes y ser de beneficio y ser de bendición. Es lo que Pablo quería hacer, porque los dones espirituales no los da los hombres, los da el Espíritu y los distribuye y los imparte él como él quiere. Pablo no podía dar dones, pero sí él quería compartir lo que Dios le había dado para ser de bendición a esa iglesia. Cuán importante que uses tu talento, lo que tienes, para poder compartir con otros. Y ese era el anhelo ferviente, sincero de la iglesia. Estar Pablo con su presencia, con sus dones personales, para hacer una bendición, edificación en la iglesia. Alguien ilustró la importancia de poder contribuir, la importancia de que cada creyente tiene una tarea de contribuir en la edificación de la iglesia. Hay un escritor, Michael Green, escribió una ilustración. Dice que había un escolar, o sea, un niño de la escuela, que estaba haciendo una prueba para un papel en el drama de la escuela. Era un muchacho que quería actuar, pero muchos quieren actuar, pero no tienen el talento. Bueno, este muchachito era así, un muchacho que tenía ganas, pero no tenía el talento. Entonces, es como yo cuando me fui a probar para cantar. No, yo quería cantar, pero no tengo talento. Entonces, mi hija César canta, pero yo no canto, yo predico. Entonces, este muchacho fue a hacer su prueba para un papel en el drama de la escuela. Su madre, pero que las mamás conocen a los hijos muy bien, su madre sabía que él había puesto su corazón en eso, aunque tenía temor que no los cogerían a él. Y en el día en que se repartieron los papeles, ella fue a recoger a su hijo de la escuela. El niño salió corriendo, dice, con sus ojos reluciendo de orgullo y de entusiasmo. Estaba alegre. Le dijo algunas palabras que deberían ser una lección para todos nosotros. Y estas fueron las palabras que le dijo a su mamá. Mami, dice, me escogieron para que aplauda. Estaba contento, o sea, su trabajo solamente era aplaudir. No iba a ser actuar, solamente tenía que aplaudir. Pero estaba contento porque le ha escogido por lo menos para que aplauda. Obviamente, de la misma manera también Dios con todo su amor nos ha escogido a cada uno de nosotros con tareas diferentes y especiales. Unos no se mirarán mucho, estarán para aplaudir, otros estarán para hacer otras cosas. Pero debemos contribuir con lo que Dios nos ha dado
para bendición y edificación de la iglesia. Es lo que está diciendo Pablo. Yo quiero ir a ustedes no solamente para hacer turismo. Pablo no dice, yo no quiero ir a Roma a ver el circo de los gladiadores, yo no quiero hacer eso. Yo quiero ir a Roma para hacer una bendición a sus vidas. Y ser de bendición con los dones y talentos que Dios me ha dado. Contribuir en algún don espiritual. Y ese debe ser nuestro anhelo, nuestro deseo como creyentes. Ahora dice Pablo, versículo 11, terminando el versículo 11, dice, a fin de que seáis confirmados. Y este es el otro propósito importante, a fin de que, eso sugiere una meta y también implica resultado. Quiere decir que la visita de Pablo, al ejercer sus dones, su predicación, su ministerio, quería producir, o quería que haya un resultado, era de fortalecer, confirmar a los creyentes. La palabra confirmar se puede traducir como consolidar, fijar firmemente a esos creyentes en la enseñanza, en la doctrina, en la fe. ¿Y cuánto necesitamos de eso? Pues predicamos la Biblia, ¿para qué? Para fortalecer nuestra fe. A veces nosotros dudamos de Dios o fallamos aquí y allá. ¿Por qué? Porque todavía no estamos consolidados. Ahora, toda la vida va a ser para consolidarse. Yo tengo muchos años en el Evangelio, pero todavía no me siento consolidado. Todavía tengo que seguir creciendo y seguir aumentando mi fe, fijando mi fe y la convicción de Dios y la creencia y la firmeza en el Señor. Pablo dice, yo quiero ir con ese resultado, ser de bendición a ustedes, con el propósito de consolidar, de fijar firmemente la fe. Esa es la meta de Pablo. Dice, a fin de que seáis confirmados. Ahora, hay una cosa interesante aquí, hermanos. No es que solamente Pablo iba a ser el que iba a confirmar. Cuando usa este verbo confirmar, a veces es medio pesado este tema de gramática, pero mi trabajo es enseñar correctamente o lo más claro posible la palabra de Dios. El verbo esterizo acá está en una forma pasiva. El verbo griego tiene voces. La voz pasiva va marcando, como dice la palabra pasiva, que el sujeto no hace nada, sino que hay un sujeto externo que hace la acción. En otra palabra dice Pablo, yo estoy para compartir, pero alguien va a dar el crecimiento. ¿Ya? O sea, ese es Dios. Obviamente, 1 Corintios 3:7 dice que uno planta, uno riega, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Es el sentido de Pablo. Él contribuía con sus dones, con sus talentos. Pero el que iba a confirmar y consolidar a los creyentes es Dios, por su palabra. Y claro, ahí engancha al versículo 12 y hay una actitud sencilla. Entonces, el anhelo sincero era contribuir en la edificación y la otra actitud de Pablo era una actitud sencilla, ser también impartido para la edificación. ¿Qué es esto? A veces uno piensa que uno conoce la vida mucho y van pasando los años y ya se cree que sabe todo. No es así, no es así. Y a veces no quiere recibir el consejo de algunos que están sinceramente queriendo compartir. Pablo era un hombre muy famoso y muy crecido en la fe, pero dice aquí algo interesante. No solamente yo quiero contribuir con mi vida para beneficio de ustedes en enseñanza, exhortación, sino también quiero ser edificado por ustedes. Y la edificación es por doble vía. Al compartir con ustedes, cuando los visito, charlo con ustedes, yo también soy edificado. Algunas cosas aprendo de ustedes y nos edificamos mutuamente. A veces estamos desanimados por las pruebas y a veces uno dice, hermano, pero el Señor es fiel, el Señor es bueno. Amén. Y cuando la gente comparte también me siento edificado. La edificación siempre es por doble vía. Y lo que dice Pablo, el versículo 12, esto es para ser mutuamente confortados por la fe. Entonces Pablo no estaba pensando, vamos a decir así, de manera unilateral. Pues la edificación, el estimularnos, el edificarnos no es de manera unilateral. O sea, no solamente es una parte, es de doble vía. Y a continuación Pablo va a explicar que él no quiere sonar como, o que sus palabras se interpreten mal en el versículo 11, como si tuvieran autosuficiencia o jactancia o paternalismo, sino que también él quería explicarles, aclararles con esa expresión. Esto es, esa expresión que marca continuidad y explicación. Dice, esto es, quiero a ustedes para ser de bendición, pero también quiero yo recibir la bendición, ser mutuamente confortados. En español está largo, mutuamente confortados. Es una sola palabra en el griego, sumparakaleo, que significa ser animados juntos. La idea sería también recibir un estímulo ambos. Así que Pablo no solamente era el hombre que iba a dar cátedra y no pasaba nada. Pablo quería recibir edificación de ambas partes. Y aquí hay una aplicación importante para nosotros, que tiene que ver con el tema de compartir y de la humildad. No importa cuán crecidos estemos en la fe, hermanos, pero siempre hay que estar abierto a que otro pueda edificar tu vida. No importa cuántos años esté en la iglesia, tenemos que estar dispuestos a ser
también edificado por otros que son nuevos. Eso es muy importante en la vida cristiana. Y dice Pablo, queremos juntos edificarnos, ser confortados juntos. Esa es la humildad, la sencillez y el corazón de Pablo. Juan Calvino, el otro día les dije que hay cosas de Juan Calvino que obviamente no estamos de acuerdo, pero hay cosas interesantes que tiene en su comentario él. Originalmente fue en francés, lo han traducido a español, pero él comparte algo interesante en cuanto a la sencillez, la humildad del corazón de Pablo. Dice en su comentario Juan Calvino, dice, os ruego que observéis, porque está en una traducción española antigua, dice, os ruego que observéis con cuánta humildad, dice, se presenta el corazón de este santo apóstol al decir que no rehúsa ser fortalecido por los pequeños en sabiduría. Así traduce. O sea, por los nuevos creyentes, los que no tienen mucho crecimiento. Dice, tiene un corazón de humildad. Y no obstante, dice, esto no lo dice hipócritamente, porque no existe alguien tan necesitado en la iglesia de Dios que no pueda aportar alguna cosa en nuestro provecho. Mas nuestro orgullo y nuestra malignidad nos impiden recoger este fruto de uno y otro. Tal es nuestra vanidad y estamos de tal manera embriagados de loco orgullo que despreciando a los demás los dejamos a un lado pensando que nos bastamos a nosotros mismos. Qué palabras tan profundas. Y no solamente pasa en el aspecto de la vida cristiana, a veces pasa en la vida misma. Como dice aquí, a veces estamos embriagados de loco orgullo. O sea, pensamos que sabemos más que los demás y nadie nos puede corregir o nos puede animar o fortalecer. Dice Pablo, a pesar de ser tan grande, yo quiero ser una bendición y quiero que ustedes sean una bendición para mí. Y eso es importante en la vida, hermanos. Poder contribuir mutuamente para edificarnos. Por eso cuando nos encontramos acá nos saludamos y me encanta cuando ves hermanos, les hemos extrañado hermano, ¿dónde se ha perdido? ¿Qué ha pasado? Estoy orando por usted. Animarnos, estimularnos. Decir, miren lo que dice la Biblia, esta palabra para animarnos, estimularnos y confortarnos en el Señor. Una mutua confortación y fortalecimiento, dice Pablo, que es por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Claro, la fe. Todo lo que se puede confortar tiene una base. Y es por la fe, diates pisteos en el texto griego, literalmente por medio de la fe, ¿ya? Por medio de la fe. O sea, el agente que produce esto es la fe. Si ellos no conocieran a Cristo y Pablo no conociera a Cristo, ¿cómo se edificarían? Difícil. Cristo es el lazo y la fe en Cristo y nuestra fe en Jesucristo es lo que nos une a nosotros. Es algo en común que tenemos. Donde estemos. Hermanos, a veces yo voy a Puerto Rico, voy a ciertos lugares de Estados Unidos, nunca he visto a algunos hermanos, pero me saludan como si me conocieran. ¿Por qué? Porque estamos unidos por algo en común, que es la fe. Y la fe, donde uno estemos, nos animamos, nos podemos estimular y fortalecer unos a otros por medio de esa fe que nos es común. De ahí la importancia, hermanos, de que nos necesitamos unos a otros. Él dice, yo necesito al hermano. Yo necesito a la hermana. No, nos necesitamos. Pues estamos estimulando. ¿Cómo nos estimulamos? Necesitamos congregarnos para estimularnos. Pues dice, no, yo puedo quedarme domingo en la iglesia, en mi casa, a leer la Biblia, a cantar un himno y está todo contento. Es el mismo Dios. Dice la Biblia, no dejamos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Si tenemos que juntarnos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, nuestra fe se estimula y compartimos, nos fortalecemos cuando nos juntamos. Y Pablo quería verles cara a cara, estar con ellos en la iglesia para justo experimentar esto. Un escritor o un autor de ensayos llamado Reuben Welch ilustra en su obra, hay una obra que él escribió, se llama En realidad nos necesitamos unos a otros. Dice es lo siguiente, escuchen. Dice, usted sabe algo, 2 puntos. Todos somos nada más que personas que nos necesitamos unos a otros. El abogado necesita gente que le contrate, gente que se pelea, vamos a decir así, ¿no? El doctor o el médico necesita enfermos. Si no hay enfermos, no hay médicos, ¿verdad? El pastor necesita ovejas. Si no hay ovejas, no hay pastor. O sea, de alguna manera todos nos necesitamos. Y cuanto más en el rebaño y en la iglesia del Señor, nos necesitamos. Entonces dice, todos somos nada más que personas que nos necesitamos unos a otros. Todos estamos aprendiendo, dice, y todos tenemos un largo camino por delante. Claro, tenemos un camino largo por delante, no sabemos cuántos años tenemos todavía, algunos se adelantan, otros se atrasan, pero tenemos el camino por delante. Tenemos entonces que andar juntos. Y dice, y si se necesita hasta que Jesús venga. O sea, el camino es largo y estamos juntos hasta que Jesús venga.
Y dice este hombre, mejor que permanezcamos juntos, mejor que nos ayudemos unos a otros. Dice, y me atrevo a decir que para cuando lleguemos allí, todos los sándwiches habrán desaparecido, y todo el chocolate se habrá acabado, y toda el agua se habrá acabado, y todas las mochilas estarán vacías. Claro, está un poco americanizado esto porque siempre hay sándwich, siempre hay en las iglesias agua caliente para tomar café, chocolate. Entonces, eso va a terminar un día. Lo que está, en otras palabras decimos, la torta de fin de año, el último domingo tenemos los sándwiches de compartir juntos acá, un día se habrá terminado. El que vengas tomando el trufi con tu cartera, con tu mochila, con lo que vengas, se habrá terminado. Pero sin que importe cuánto tiempo nos lleve, tenemos que estar juntos, porque así debe ser en el cuerpo de Cristo. Necesitamos de todos en amor, en cuidado, en apoyo, en mutualidad. En realidad, nos necesitamos unos a otros. Y ese es el sentir de Pablo, ser mutuamente confortados, porque nos necesitamos. No podemos aislarnos. Y Pablo quería ir a esa iglesia para estar con ellos, porque Pablo sabía que los romanos estaban a Pablo y Pablo estaba a los creyentes romanos. Así que no hay, somos los días independientes, pero no tomemos tan serio esto de andar cada uno solo. Nos necesitamos. Versículos 16 y 17. Dice así la palabra del Señor. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Para el apóstol Pablo el evangelio era su vida. Vivía para eso. Es el día que se encontró con Cristo, camino a Damasco, persiguiendo a la iglesia, matando gente, blasfemo, perseguidor, con odio, basado en su propia celo religioso judío, se encontró con Cristo. Y ese día Cristo cambió su vida. Y el evangelio se hizo real y patente en la vida de Pablo. Porque decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Verdad? Y dice que esa palabra la dijo en idioma hebreo. Y fue impactante para Pablo, que su vida tomó un cambio drástico a partir de ese día. Se encontró con Cristo y con el evangelio. Y él puede compartir ahora que este evangelio fue poder, porque cambió a un hombre fariseo, cambió a un hombre perseguidor de la iglesia, cambió a un hombre que era asesino, porque estaba cómplice de asesinato cuando estaban matando a Esteban, lo estaban apedreando. Él guardaba la ropa de los que la apedreaban. Tenía un odio terrible por los cristianos. Era un hombre muy famoso, fariseo de fariseos. En su tiempo nadie lo podía aventajar en cuanto a su teología rabínica, pero fue impactado por el Señor y el evangelio. Y entendió que el evangelio tiene poder. Y vivió por ese Señor toda su vida. En un naufragio, en persecución. Una vez hemos visto en los miércoles, estamos estudiando Hechos, lo dejaron fuera de una ciudad, ¿verdad? Lo apedrearon, medio muerto. Se limpió todo y volvió a entrar otra vez a la ciudad. Porque había algo más fuerte en su vida. Y era el poder o la potencia del evangelio operando en él. Y dice la Biblia acá, dice versículo 16, bueno, el contexto va marcando que hemos estudiado. Pablo quería ir a Roma. Dice, deseo pronto ir a Roma para ser de bendición a los hermanos, aunque Pablo no haya fundado la iglesia. Pero yo quiero estar allí y ser de bendición para ustedes. Pero a la vez también quiero que sean de bendición para mí. Y a la vez también estoy ansioso, estoy planificando ir a vosotros. Me han estorbado ciertas cosas, pero no puedo llegar. Y dice, a sabios, no sabios. Dijimos que era un paralelismo judío eso. Está diciendo a gente que educada helena, bajo la cultura helena, griega, gente muy filósofa, gente muy educada, soy deudor. A gente que era bárbaro, que no eran educados, soy deudor. A sabios y a no sabios, soy un deudor. Y la palabra deudor tiene que ver con el concepto de estar obligado. Es como una deuda. Cuando tienes una deuda estás obligado con el banco. Pero está obligado con las almas, con las personas. Era una imposición personal ser deudor, de llevar el mensaje del evangelio a esas personas. Iba a llegar a Roma, la capital más grande del imperio romano, donde estaban los más grandes filósofos, la gente más educada, donde todo el mundo quería ir. Dice Pablo, versículo 16, porque no me avergüenzo. Voy a ir a Roma, no tengo vergüenza, hay orgullo sano en mi corazón de poder llevar el mensaje, la buena noticia de que Cristo vino a este mundo, murió por los pecadores, al tercer día se levantó de los muertos y ascendió a la diestra del Padre y un día volverá por nosotros. Dice Pablo, no me avergüenzo. Y esta expresión, hermanos, siempre ves los caen un poquito con gramática, pero el verbo avergüenzo, este verbo,
está en tiempo presente indicativo de voz media. ¿Qué es esto? Cuando en el griego hay un presente indicativo, el indicativo, el modo, va indicando la realidad de la acción. Y cuando hay un presente es continuo. Está diciendo que nunca me voy a avergonzar, no me avergüenzo jamás, y no voy a seguir avergonzándome nunca del Evangelio. Y la voz media marca la acción que uno hace. La voz media marca una acción que yo hago sobre mí mismo, mi propia decisión, el que genera la acción. Está diciendo Pablo, por mi parte, ante Dios, por mi parte, mi corazón jamás se va a avergonzar de lo que es el Evangelio. Hoy en día, muchos cristianos tienen vergüenza hasta de llevar una Biblia, ¿verdad? Se compran las microbiblias para llevar en el bolsillo, que nadie le mire que es cristiano. No quiere, viene medio ocultado a la iglesia, se entra sigilosamente para que nadie le mire que viene a la iglesia. No quiere orar cuando está en un restaurante para las comidas, no quiere orar porque le da vergüenza que le digan que es evangélico o que es cristiano. No habla a otros, le dice, ¿qué va a hacer el fin de semana? Dice, no, tengo un compromiso. ¿Pero dónde el compromiso? No, compromiso con la familia nomás, por ahí tengo que hacer unas cosas. No dice, tengo que ir a la iglesia. Hoy día, si teníamos que hablar de avergonzarnos del evangelio, muchos estamos consciente o inconscientemente avergonzándonos del evangelio. Y el evangelio que cambió nuestras vidas. Como decía, este verbo tiene que ver que en cuanto dependa del apóstol Pablo, no había una vacilación o una luz de vacilación en su vida y en sus convicciones para avergonzar del evangelio. Estaba listo para anunciar, presto para hablar públicamente. Hay un escritor antiguo, se llama Hunter, y él es interesante, va un poquito mostrarnos ciertos aspectos que pueden producir o causar un sentido de vergüenza del evangelio en los creyentes. Él dice lo siguiente, dice en el contexto de Pablo y lo que anunciaba el evangelio, dice, el evangelio que anunciaba Pablo era de un carpintero crucificado en las calles de Jerusalén, que estaba subyugado bajo el imperio romano. Y la pregunta dice, ¿no es una idea tan incongruente como para que uno se avergüence de tal proyecto? Claro, o sea, no es algo que dice, vengo a hablar de un Cristo que es hijo de un carpintero, ir a Roma, mirad, de Roma donde están los filósofos, es decir, vengo a hablar de un Cristo que nació en Belén de Judea, no sé si fue a la escuela, era hijo de un carpintero, y todos sus amigos eran de mala fama, estaba Pedro, ¿no? Estaba Juan, pescadores, estaban corredores de impuestos. O sea, para una sociedad como la greco-romana era muy difícil aceptar, porque esperaban cosas nuevas, cosas más grandes. Por eso dice, no es una idea tan incongruente con el mensaje que estaba llevando Pablo y su proyecto a Roma. Hay un comentario de Crisóstomo, segundo siglo, citado por Morris en una nota que es pertinente y dice lo siguiente. Dice que Pablo iba a Roma a predicar a Jesucristo, tenido por hijo del carpintero, criado en Judea y en la casa de una mujer mala. Porque ustedes saben que había la murmuración, la acusación, la denigración de que María le engañó a José con un soldado romano. Por eso los fariseos dijeron, nosotros no somos hijos de fornicación. Fue muy fuerte para Cristo. Claro, dijo, Señor, ustedes no son hijos de eso, ustedes son hijos del diablo. Porque sé, las obras de vuestro padre y el diablo, que es homicida desde el principio. Pero el mensaje de Pablo era así. De un hombre que supuestamente su madre era una mujer mala, era un hombre sin custodia militar, no era importante porque no tenía guardaespaldas, y sin el entorno de riqueza. Dice la Biblia que el Señor no tenía ni dónde acostar su cabeza. Las zorras tenían guarida, las aves tenían nidos, pero el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar la cabeza. O sea, no estaba aferrado a la riqueza de este mundo. Aún peor, no es nada eso. Murió como un criminal entre ladrones. Según la cultura romana, les conté una vez que la muerte en crucifixión era la muerte para lo peor de la sociedad, la lacra, lo peor. Un ciudadano romano no podía morir en una cruz porque era en contra de sus propias leyes. No se le podía acusar a un romano, ni siquiera golpear. Hay una historia que a Pablo le meten a la cárcel, no le golpean, y cuando se entera que le golpeó, él dice, se asustó, porque lo podían quitar la ciudadanía y lo podían, a la ciudad que él pertenecía, sacarle de la colonia, hacer una colonia romana. O sea, un ciudadano romano no moría en una cruz. Era para los peores de los hombres, los malhechores más grandes. Pero Cristo murió ahí, con muchas vergüenzas. Ahora, todas estas cosas podrían provocar vergüenza en otros, pero no lo hicieron el apóstol Pablo. En cambio, él estaba orgulloso de llevar el evangelio. Esa es la actitud que necesitamos tener los creyentes. Hablar de nuestro Cristo crucificado, resucitado, y que en él hay perdón de pecados. Por otra parte, otra vez cito a uno de mis autores favoritos, dice, no obstante, como Pablo bien lo sabía, el precio de llevar el evangelio en alto podía ser bastante grande. Y no solamente para Pablo, sino para todos los apóstoles y misioneros del primer siglo hasta el tercer siglo fue muy difícil. Ahí están las historias de las 10 persecuciones más grandes bajo la espalda imperial. Nerón fue el que comenzó.
Y fueron varios Diocleciano, varios hombres que fueron persiguiendo a la iglesia. Aunque en el siglo III, casi IV, paró un poco, pero se creó un sistema religioso, lo que conocemos como el sistema católico apostólico romano, porque también fue en Roma. En consecuencia, dice, había demasiados cristianos que se comportaban como si estuvieran avergonzados del evangelio, no querían manifestarse. El escarnio, o sea, el difamar, el maltratar psicológicamente, fue un arma clave que utilizaron los primeros enemigos del cristianismo. Los romanos en especial tendían a mirar el cristianismo como una religión cruda para puros ignorantes. Si a esos cristianos es para ignorantes, porque la mayoría eran pescadores, los primeros discípulos. Y circulaban rumores en la ciudad o en la sociedad romana de que los cristianos eran caníbales, por cuanto participaban en la cena del Señor, el cuerpo y la sangre de Cristo. Aún se les consideraba también como ateos, porque no adoraban los dioses de la sociedad romana. Ustedes saben que Roma fue politeísta. Todos los pueblos que subyugaron tenían sus dioses y aglomeraron sus dioses. Entonces, como los cristianos no adoraban ningún dios inventado por los hombres, eran considerados ateos. Y fueron acusados de sedición, homicidio y otros crímenes terribles. Luego Nerón culpó a los cristianos por el problema del incendio y todo. La historia dice, bueno, que él mandó a quemar Roma, y mientras se quemaba Roma, estaba en su palacio tocando su lira, todo el mundo quemándose. Era un hombre medio trastornado, Nerón. Por eso el loco Nerón. Así fue titulado y llamado por sus personas que estaban alrededor de él. Entonces, había muchas razones por las cuales avergonzarse del evangelio en el primer siglo. Otro aspecto que muestra el doctor Hendriksen dice lo siguiente. Dice que el apóstol no vacilaba en predicar el evangelio, ya que amaba mucho esas buenas nuevas. Y en el contexto precedente de Pablo, había hecho mejor, recuerdan el versículo anterior, ha hecho referencia a gente sabia, era gente educada y también gente ignorante. Y dice Hendriksen, debe haber existido muchos filósofos en las ciudades tales como Atenas, Corinto, Éfeso y no en menor medida en Roma, porque era la capital. La pregunta dice es que quizás el apóstol ha retrasado su viaje a Roma por vergüenza de no querer encontrarse con estas personas altamente educadas. Bueno, dice él, en ninguna manera, cierto que no, porque él escribe, no me avergüenzo. Y habló con gente en Atenas, con los epicúreos y otros estoicos y todo, él hablaba. Pero Pablo no se avergonzaba del evangelio, porque sus noticias del Cristo crucificado, el poder y la sabiduría de Dios, él lo explicaba. Por eso Pablo, no me avergüenzo del evangelio. Ahora, estaba pensando en nuestra sociedad moderna. Y por un lado está la sociedad moderna actual, donde el cristianismo sutilmente ha expresado una forma de avergonzar el evangelio, de muchas maneras. Y una de ellas es cuando nosotros o el cristianismo va diluyendo el mensaje del evangelio. Y no lo va predicando y no lo va explicando como debe ser. De ahí que hay una gran sobredosis de sectas religiosas, con un evangelio diluido, ni siquiera el evangelio. Invento de hombres y nada más. El evangelio sencillamente es las buenas noticias de que vino el Hijo de Dios, se encarnó en la Virgen María a los 30 años, sin pecado toda su vida. Empezó su ministerio. En los 33 años lo llevaron a la cruz para morir en el lugar de cada pecador, de los que hoy vivimos y los que van a vivir después. Cuando en la cruz Él moría y dijo, consumado es, Él pagó la deuda que nosotros teníamos con Dios por causa de nuestro pecado. El pecado de todo ser humano, no importa en el nivel que lo coloque humanamente o en el estándar que lo coloque. Todo ser humano es pecador, desde el mal pensamiento hasta el más grande homicida, es pecador. Esa es la realidad de nuestra vida, somos pecadores. Y el evangelio vino a través de Cristo para darnos el remedio a nuestro pecado. Dice Pablo, no me avergüenzo de eso, aunque Cristo haya sido hijo de un carpintero, aunque Cristo haya sido hijo de María, una mujer que ha sido difamada, pero Cristo era el Hijo de Dios sobre todas las cosas. Decía que hoy en día es estamos propensos en el cristianismo a poder avergonzarnos del evangelio, diluyendo su esencia, insertando ingredientes extraños, porque a veces uno dice, sí, hay que aceptar a Cristo, y está bien, por la fe, pero hay que hacer esto más, hay que hacer aquello más. Dice, hay que bautizarse, el bautismo no salva a nadie, el bautismo en agua no salva a nadie, es agua nada más. Aunque le ponga un poquito de cloro, no limpia pecado de nadie. La sangre de Cristo es la que limpia pecados. Vemos mensajes diluidos o con ingredientes extraños. Ahora hay otra forma muy moderna de poder avergonzarnos del evangelio, y es acomodando el evangelio a la gente. No siendo muy fuerte, porque si le hablamos de pecado muy fuerte, la gente se va a ir. Entonces tratamos de hacer un evangelio de acuerdo al consumidor. ¿Qué está pasando hoy en día? Hay un libro de línea de esta gente que piensa en crecimiento. ¿Cómo hacer crecer la iglesia? Está de moda hoy en día. Mientras más grande la iglesia, más popular y más poderosos somos. Entonces, saqué un extracto de un libro que defiende estas ideas pragmáticas de crecimiento, que incluía esta siguiente sugerencia. Escuchen, la sugerencia. Dice el autor de ese libro, ¿recuerda usted que la taberna de la esquina, o sea, el boliche de la esquina, solía ser el sitio donde los hombres del vecindario se congregaban para ver la transmisión
de grandes acontecimientos deportivos, como la Serie Mundial de Béisbol, del campeonato de boxeo, de soccer o fútbol, etcétera, etcétera. Dice este escritor, aunque los tiempos han cambiado, ese mismo concepto aún puede ser utilizado por la iglesia con gran efecto. Dice, la mayoría de las iglesias tienen un salón o auditorio, grande como este, que podría utilizarse para reuniones especiales alrededor de grandes acontecimientos seculares en los medios, como dicen los deportes, puede usar para deporte, debates políticos, espectáculos y otro por el estilo. O sea, si tenemos un ambiente, ¿por qué desaprovecharlo? Podemos hacer algo así para captar gente. Ahora, todo este escenario se construye sobre una serie de presuposiciones cuyo carácter no bíblico es patente, se nota, eso no es bíblico. Entonces la iglesia, escuche esto, la iglesia no es una logia en la que se reclutan miembros nuevos. No vamos reclutando por todos lados, ven a mi iglesia, ven a mi iglesia. Ya ven, hasta yo tengo miedo de que otra gente de esta iglesia venga. Prefiero agarrar uno nuevo o llevar el evangelio y que conozca a Cristo. Y no nos obligamos a venir a la iglesia, nadie le impone una pistola y le dice, ven a la iglesia. Porque la iglesia no es una logia donde hay reglas, reglamentos, donde te presionan para ser parte o miembro de ese lugar. La iglesia tampoco no es una cafetería del vecindario, ¿ya? Donde venimos a hacer lo que creemos y todo un desorden. No es una fraternidad que recolecta compromisos de apoyo. No es un centro comunitario donde se celebran fiestas. No es un club privado para masas. Pero lamentablemente se está volviendo así. Hemos tomado la iglesia como un club y a veces no sé a qué venimos a la iglesia, porque tengo que venir. Y a veces yo digo sinceramente, mucha gente está perdiendo tiempo viniendo con el corazón no correcto. Obviamente no somos perfectos. Siempre decimos, aquí no hay nadie perfecto. No hay iglesia perfecta en este mundo, porque no hay el creyente perfecto. Un día seremos cambiados por el Señor, glorificados, transformados, y en el cielo habrá la iglesia perfecta. Pero en lo que es posible de nuestra parte, tenemos que trabajar en pro de la transformación de nuestras vidas. Ahora hay otro extremo, hay extremos de avergonzar el evangelio que son terribles. Hay un artículo en el diario The Wall Street Journal, describe la oferta de una iglesia. Hay un anuncio ahí de iglesias, en muchos periódicos de Estados Unidos hay anuncios, hasta también de pastores que necesitan pastor, etcétera, etcétera. Entonces hay un anuncio en este periódico. Había un anuncio con una oferta que una iglesia estaba presentando. Escuche esto, era un anuncio grande. La iglesia estaba presentando para aumentar la asistencia de los cultos dominicales nocturnos, porque de la noche nadie quería ir a la iglesia. El anuncio decía, la iglesia, dice, coloca en escena un combate de lucha libre. Ya había lucha libre en la iglesia, en la que los contendientes son empleados de la iglesia. No sé si eran los diáconos, el tesorero, no sé quién. Dice que fueron estos empleados, eran 10, recibieron lecciones de ese famoso hombre, Remolque Taylor, que era un entrenador de lucha libre, un luchador retirado ya. Les enseñó cómo tirar el pelo, patear las extremidades, lanzar el cuerpo por el aire, sin causar daños reales. Quizá ningún daño a los miembros de la familia o al grupo, pero ¿cuál es el efecto de una exhibición de ese tipo a favor del mensaje de la iglesia? ¿Acaso el evangelio mismo no queda oscurecido con esa clase de actividades? Y podía contarle, estaba leyendo muchos, hay un pastor después de predicar y tiene un cable invisible, ¿no? Y con música asciende, se va. Entonces hay formas hoy en día y métodos que la iglesia en sentido general usando para poder avergonzar el evangelio. Y no hemos entendido lo que es el evangelio. El evangelio, hermanos, procede del cielo, es de Dios. Está centralizada no en el hombre, sino en Cristo Jesús. No está centralizada en la iglesia ni en la religión, sino en Cristo y su obra en la cruz del Calvario. No es para avergonzarnos, sino para estar orgullosos sanamente de que tenemos un Salvador, Cristo Jesús, y por ello motivado con denuedo para proclamarlo a los cuatro vientos y poder predicarlo. Y cuando predicamos el evangelio correcto, no siempre vamos a ser alabados y comprendidos. La gente se va a ensañar. Para el mundo, el evangelio es insoportable, es discordante, alarmante. ¿Por qué? Porque expone el pecado. Que deberían decir, la Biblia dice que eres pecador. Claro, las cosas van cambiando. Entonces el evangelio es discordante con eso, porque condena el pecado o condena el orgullo. Pues mucha gente es orgullosa, dice, no, yo tengo mi propia religión, yo sé lo que pienso, yo sé lo que hago. Y el orgullo personal, que ni siquiera tiene base y fundamento. El evangelio convence de culpa al corazón incrédulo y muestra la justicia de parte de Dios. Y aunque haya justicia bondadosa de parte del ser humano o justicia agradable de la naturaleza humana, todo eso carece de valor ante Dios, porque son como las obras humanas son trapos de inmundicia. El evangelio afirma que los problemas reales de la vida no es por culpa de Dios. Son el producto o se deben a nosotros mismos porque somos pecadores con corazones engañosos, con motivos perversos y con orgullo, con ansia de poder y todas esas cosas. No podemos culpar a otros por nuestro fracaso personal y por nuestra propia miseria espiritual o miseria moral. A veces la gente va al psicólogo para un poquito acallar la conciencia y no es así. Nada va a cambiar el corazón del ser humano. Ningún psicólogo, ninguna terapia psiquiátrica, ninguna terapia, qué sé yo. Ahora se han creado lo que es la psicología pastoral,
racional. Bíblicamente no existe eso. Es una psicología ecléctica. ¿Qué es esto? Se ha agarrado principios de la Biblia, se ha agarrado los principios psicológicos y se lo han estirado para que concuerden. Obviamente la Biblia tiene mucho mensaje psicológico, pero no humana. De ahí que hay una reforma hoy en día dentro de muchos seminarios que es mejor practicar aconsejamiento bíblico, los cristianos, porque muchos de los problemas son de nuestras propias decisiones y de nuestro pecado. Entonces, hoy en día no es muy fácil mantener la postura firme de hablar del Señor Jesucristo, es muy difícil. Y hay una frase que dice que la mayoría de nosotros debemos confesar que tenemos mucho en común con la debilidad de Pedro, quien la noche antes de la crucifixión lo negó 3 veces. Y el que dijo, yo nunca, Señor, aunque todos estos escaparan, esto te deje, yo por ti estoy dispuesto a morir. Qué mentirosos somos a veces, ¿verdad? No calculamos nuestras palabras, pero Pedro negó frente a una muchacha, una criada, lo negó al Señor Jesucristo. Bueno, podemos hablar más de esto, pero el punto es, hermanos, el Evangelio es algo maravilloso que Dios nos ha dado, del cual no debemos sentir vergüenza, ni para vivirlo, ni para anunciarlo. Y cuando falles o caigas en algún pecado, pide perdón al Señor, porque en el Evangelio todavía hay esperanza. Dios es bueno, grande misericordia, lento para la ira. Confiésalo al Señor y el Señor va a enderezar tus pasos. Pero Dios es bueno y el Evangelio está maravilloso. ¿Por qué? Y vamos a ver los siguientes estudios, porque el Evangelio en primer lugar es sobrenatural, es poder de Dios. En segundo lugar es salvífico, o sea, para salvación. Y es suficiente, dice, para todo aquel que cree, judío o griego. No necesitamos un mensaje para el judío, otro mensaje para el griego, un mensaje para los bolivianos, un mensaje para los chilenos, no. Entonces, no se me fue el tiempo, vamos a hablar de eso la próxima semana. Pero el Evangelio es sobrenatural, porque es poder de Dios. Dice el texto griego, dunamis garteo estin. Dunamis, de ahí viene dinamita. Pero no es el concepto de explosión solamente, porque la dinamita es un poder explosivo, ¿no? Lo que conocemos. Pero en la mentalidad griega era un poder como energía. O sea, vamos a llamarlo así, es un poder como generador de energía. Y eso no es el Evangelio. El día que encontramos a Cristo, el Señor derribó mis argumentos y me dio la capacidad para vivir en el Evangelio cada día. Todo creyente está capacitado para poder vivir dignamente conforme al Evangelio, conforme a su Salvador. Que Dios nos dé su gracia, hermano, esta semana para poder caminar cerca del Señor. Y si has fallado, alguna cosa no está bien, el Señor es bueno. Todavía tienes vida para arrepentirte. Y todavía el sol salió para acercarnos al Señor. Y que el Señor nos ayude a vivir dignamente, sin avergonzarnos del Evangelio. Lleva folletos, habla a otros de Cristo, tus compañeros. Muéstrales que eres creyente, no solamente de palabra, sino también con tus propias actitudes, con nuestra vida. Que Dios nos pueda ayudar a poder producir estos efectos del Evangelio en nuestras vidas. Un anhelo sincero, una actitud sencilla de compartir, ser edificado para glorificar al Señor. Entonces, el Evangelio produce sus efectos. Y edificarnos unos a otros es nuestra responsabilidad individual. Vamos a orar y dar gracias al Señor por su palabra. Oremos. Señor amado, gracias por ese tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Y Padre, que digamos el mismo sentir de Pablo, ese anhelo de poder ver cara a cara a los creyentes, de compartir con ellos, de poder fortalecer, ejercitar sus dones, sus talentos, ya sea de exhortación, consolación, ánimo, consejo. Y Padre, de igual manera acá en la iglesia necesitamos también nosotros compartir, animarnos, estimularnos, desafiarnos, aconsejarnos, a veces exhortarnos, Padre, pero necesitamos compartir unos con otros nuestra fe que es común en todos los creyentes que estamos en este lugar. Danos tu gracia esta semana, Señor, para poder interesarnos un poquito más de unos y otros. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.